En un momento en el que de nuevo llega la duda, el margen de no saber qué puede llegar a representar el futuro y la propuesta de que no hay un espacio para poder llegar a saber si podrás llegar a cumplir el objetivo, Manchester United se embarca de nuevo en una aventura para tratar de sobresalir y de nuevo para poder llegar a demostrar que su nombre representa a los grandes equipos del fútbol inglés y para esta temporada especialmente demostrar que puede llegar a levantarse luego de la inconstancia y los momentos difíciles. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment, a través de la dinámica de los Red Devils, trataremos de responder si con el nombramiento de su nuevo entrenador, la dinámica de todavía una temporada por cumplirse, podrá llegar a Manchester United, salvar la temporada. Llega a nosotros la oportunidad de seguir hablando de la actualidad del deporte a través de la pregunta del día, el podcast de Fútbol Entertainment. Y el día de hoy, como mencionábamos al principio, tendremos que analizar la dinámica de nuevo de los Red Devils, de la dinámica de lo que pueda llegar a representar su futuro y de la dinámica de si realmente de nuevo podrán llegar a volver a levantarse, algo que lastimosamente hemos visto por más de 12 años que trató de cumplirse como una promesa que tarde o temprano se cumpliría, pero parece que lastimosamente para el aficionado Red Devil tendrán que esperar un poco más y en ello se centraría este análisis, poder llegar a definir la actualidad del equipo, la dinámica de lo que representa el que puedan llegar a lograr un objetivo claro de cara a esta temporada y cómo pueden llegar a específicamente lograrlo para poder llegar a responder la pregunta si Manchester United puede llegar a salvar esta temporada 25-26 en la Premier League. Antes de comenzar también este podcast, recordemos, también lo pueden llegar a encontrar en formato digital a través de plataformas como Spotify o además de ello en formato habitual en nuestro canal de YouTube. Además de ello también en vivo y en directo a través de la plataforma morada. En este caso, no la mencionamos demasiado alto para que nuestro amigo YouTube no se enoje mucho con nosotros, pero todos los enlaces a cada una de estas diferentes plataformas las encontrarán en la descripción. Como siempre, este análisis comenzaría rápidamente destacando lo que es el contexto del equipo y su actualidad, pero antes también nos gustaría invitarles a que pudiesen llegar a suscribirse y seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, ya que ello nos permite poder llegar a seguir hablando de las grandes historias de este maravilloso deporte a través de sus protagonistas. Además de ello, si este tipo de contenido les gusta y les entretiene, el que lo puedan llegar a demostrar a través de un me gusta o compartiéndolo representa mucho para este pequeño medio de comunicación. Ahora, sin más preámbulos, pasaríamos a destacar rápidamente el contexto del equipo y lo que representa el día de hoy. Siendo una de las temporadas históricamente más difíciles para Manchester United, le ha representado al día de hoy que tenga, luego de más de 120 años, el peor margen de participación de cara a minutos, lo cual se traduce específicamente en que esta temporada será el margen más bajo de cantidad de partidos por disputar en una campaña. Ello debido a que al día de hoy son equipo eliminado de la FA Cup, equipo eliminado de la Copa de la Liga y además de ello no cuentan con participación europea, lo cual les representa que ahora mismo la Premier League a través de sus próximas 17 jornadas son el único paso, perspectiva, oportunidad y sueño que les puede llegar a mantener como un equipo sustentable para la siguiente temporada y el objetivo es claro a través de esta premisa, llegar a las primeras 4 plazas de la participación en esta campaña en la primera división del fútbol inglés. Un contexto que se básicamente materializa en volver a la UEFA Champions League. Pero antes de poder llegar a explicar todo ello en general, pasaríamos de nuevo a hablar de lo que es la dinámica del equipo al día de hoy. Como mencionábamos hace unos instantes, el equipo llegaba con la capacidad de poder llegar a pelear por cosas importantes esta temporada. Una de ellas, claramente, la participación europea. Y de la mano de Rubén Amorín se trataba de poder llegar a validar que este contexto reformara un proyecto muy joven, ambicioso y con la oportunidad que desde el primer día se le tratarían de brindar la mayor cantidad de herramientas y posibilidades posibles a su entrenador para poder llegar a ser el sueño posible. A través de ello se buscó una directiva en el mercado de fichajes que pudiese llegar a familiarizar el estilo de juego competitivo de los Red Devils, tuviese la oportunidad de materializarse de forma más convincente con la línea de la ideología de juego del entrenador y de ahí la propuesta de
dos diferentes ideologías, una propuesta por parte del margen directivo de Manchester United y el otro propuesta por parte de su entrenador, Rubén Amorim, lo cual se mantuvo hasta el día de hoy como una oportunidad clara de que las cosas podrían llegar a cambiar y todo lo contrario, llegó a cambiar a través de la propuesta de que tal vez se esperó demasiado para poder llegar a hacer oficial la rescisión de contrato de Rubén Amorim y la dinámica de lo que representase el que haya sido fichado como nuevo entrenador Red Devil. La verdad es que desde el principio, por ejemplo, a través de lo que podríamos llegar a decir de forma natural, es la primera parte de este análisis, que fue a través del podcast número 12, diríamos, de si Manchester United podrá llegar a lograr mejorar para esta temporada. Un contexto bastante ambiguo, pero en el que dejábamos una cosa muy clara, que si Rubén Amorim no podía llegar a adaptar la ideología de juego propuesta en su experiencia como entrenador, basada también en las necesidades de la plantilla, y que pudiese llegar a afrontar Manchester United a lo largo del camino, representaría un constante y rotundo fracaso, disculpen, y de ahí se dio lo que ya sabíamos y ello no lo mencionábamos directamente para decir básicamente que teníamos razón, sino la dinámica de que ya se sabía que el apostar por Amorim era una propuesta muy difícil de afrontar porque el propio Wilcox, a la hora de, en este caso, miembro y director deportivo de Manchester United, sabía que al decidir retroceder y dejar que Omar Berrada, CEO de Manchester United al día de hoy, decidiera apostar por Amorim, se confiara en todas las cartas en Amorim, pudiese llegar a definir que el valor de la línea del 3-4-1-2 pudiese llegar a ser muy difícil de adaptar y con ello la dinámica de que tal vez con un entrenador que tampoco mantenía una dinámica de poder llegar a ser más flexible de cara a su ideología, representase un mal momento para los Red Devils. Y con ello, bueno, la poca adaptabilidad de la plantilla ha dejado al entrenador luso como el peor entrenador en la historia de Manchester United a través del recurso de los partidos jugados, disputados, vencidos, perdidos o ganados, o en general lo que representasen los puntos en la primera división del fútbol inglés, teniendo en cuenta que este porcentaje de puntos se centra directamente en periodos previos a la conformación de la Barclays Premier League, de la Premier League actual que conocemos al día de hoy, o de la First Division, básicamente hablando ya de los años cercanos a los 1800, en donde todavía había repartición de puntos por los dos tantos o los dos puntos y no por tres. Demuestra por qué era una etapa preocupante y en el que nada empezaba a funcionar. De ahí el que representara la actualidad, el que se decidiera a destituir a Amorim. Pero para poder llegar a tener un contexto más específico de por qué Rubén Amorim deja de ser entrenador de Manchester United, rápidamente a través de nuestro canal podrán llegar a encontrar un análisis completo al respecto, en el que realmente nos alargamos bastante para poder llegar a dar a ciencia cierta qué fue lo que representó la contratación del entrenador portugués, lo que significó para Manchester United en su historia y lo que representa para el presente. Y con ello pasaríamos a hablar directamente en este análisis ya de lo que es un nuevo entrenador y la dinámica de lo que representará, que Michael Carrick tendrá que fijarse en poder llegar a suplir para cumplir el objetivo. Como ya mencionábamos, el objetivo en general para esta temporada se centrará básicamente en volver a Europa, algo que no se logra en un tiempo para los Red Devils y que específicamente también representa el poder llegar a ver una plantilla que en general, lo veremos durante el análisis, tiene las capacidades suficientes para poder llegar a corregir varios errores demostrados, pero como siempre tendrán que demostrarlo en el campo, pero para poder llegar a tener un margen más preciso de lo que trataremos de mencionar a través del coeficiente o el valor del equipo. Antes de ello, nos centraríamos de nuevo en la actualidad del deporte, ya habiendo definido por qué fue sustituido a Morín y lo que ha representado para la plantilla, un estilo anticompetitivo, uno que no ha reflejado evolución para el once titular, ni tampoco ha podido llegar a generar un margen de sostenibilidad para los fichajes. De ahí que hace muy poco Darren Fletcher tuviera la oportunidad de poder llegar a comandar al equipo en un partido de la primera división del fútbol inglés y otro para la participación en la FA Cup, que representó que al día de hoy solo tengan participación en el fútbol inglés en su máxima categoría, la Premier League. En FA Cup, eliminados, Copa de la Liga, eliminados, participación europea nula para esta temporada y con ello el concepto de que Rubén Amorim haya dejado tan bajo al equipo la campaña anterior ha representado también un duro batacazo debido a no haber ganado la final de la Copa de Europa o la Europa League,
la campaña anterior. Con ello, realmente se demostraba porque a pesar de que tal vez, por ejemplo, hipotéticamente se hubiese suscitado que tal vez Manchester United hubiese podido llegar a aportar en Amorim el cierre de esta temporada y que tal vez al cumplir el sueño de lograr que el equipo llegue a Europa se separasen los caminos de una forma amistosa. En todo lo mencionado, tratamos de destacar por qué era básicamente imposible llegar a esta dinámica, porque básicamente a través de las primeras jornadas y los primeros momentos en la Premier League no se ha demostrado que sea un entrenador que pudiese llegar a avalar el cargo, que pudiese llegar a adaptar el equipo y tampoco que la dinámica fuese a llegar a cambiar. De ahí el problema de lo que representa ahora mismo Manchester United. Y ya habiendo suscitado todos estos problemas y lo que ha representado ahora mismo ver al peor Manchester United en los últimos 100 años, pasaríamos a hablar tal vez en un espacio más positivo de lo que representa, básicamente tratar de encontrar soluciones, porque muchas veces, bueno, el periodismo tal vez se centra en ello, o para nosotros debería llegar a centrarse en ello, informar, pero tal vez, ¿por qué no tratar de brindar una perspectiva no solo informativa, sino que pueda llegar a dar una solución? Para poder llegar a encontrarla, pasaríamos a destacar rápidamente, como mencionábamos, lo que es el contexto o el momento del equipo. Ya hemos hablado de la característica administrativa, del margen de lo que ha representado las dirigencias o la toma de las decisiones en la dirigencia, y con ello pasaríamos a hablar de la toma de las decisiones en lo deportivo. Ello directamente centrado en lo que es ahora mismo la competitividad para Manchester United, especialmente para la única jornada o la única oportunidad que le queda, lo que dijimos jornada, perdonen, el único enfoque en la temporada y el único margen que le queda para concentrarse, que es la Premier League. En Premier League llegan en el momento del desarrollo de este análisis para la jornada o cercanos a la jornada número 22, previo al Derby de Manchester, diríamos que en unas 3 4 horas. Previo a desarrollarse el Derby de Manchester, encontramos que el equipo es séptimo con un margen de 32 puntos, un margen que también le representa que han desarrollado 36 goles, promedio estándar, debido a que dependerá de cuándo veas este análisis, pero también de un margen en el que han sufrido 32 goles, también margen susceptible debido al momento en el que veas este análisis, pero que específicamente esas cifras las tratamos de descifrar debido a que el equipo ha desarrollado 8 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Ello también nos refleja 3 derrotas ante el Big Six y además de ello también un margen realmente indefendible de participación de juego en Old Trafford, lo que era básicamente la casa de dominio y relevancia por parte de la representación mancuniana de uno de los mejores equipos de la historia, de la mano de Sir Alex Ferguson. Al día de hoy no representa demasiado para los equipos del fútbol inglés, sino más una oportunidad de golear y básicamente destacar en el próximo eh, probablemente periódico del fin de semana o del día lunes para hablar de otra dura derrota para Manchester United. Con ello llega todo el problema para tener que suscitar que Michael Carrick sea nuevo entrenador del equipo, y para poder llegar a hablar de lo que ahora mismo es el contexto deportivo, también pasaríamos a hablar de la dinámica de su nuevo entrenador. Por supuesto, con un fuerte pasado, ya que ha podido llegar a dirigir anteriormente al equipo y además de ello también con fuerte experiencia en el fútbol inglés, ya que hace muy poco ha podido llegar a dirigir al Middlesbrough de la mano de la Championship y especialmente en el que pudo llegar a mantener muy cerca al equipo de los playoffs, previo a que sufriera en un fuerte bajón de rendimiento del equipo, y de ahí llegaría a la denominada, pues, repartición de caminos entre la institución y el entrenador. Básicamente, un entrenador que estuvo muy cerca de mantener la premisa de que podría llegar a volver a ser el equipo de primera división, pero lastimosamente ello no se pudo llegar a lograr. Aún así, demostraba muy buenas ideas, algunas que ya había demostrado anteriormente, perdonen, aquí está, en su paso como entrenador interino de Manchester United y especialmente como segundo al mando de Ole Gunnar Solskjaer en el momento en el que el noruego tomaba la dirigencia del equipo antaño, o básicamente para la temporada 20 hasta la temporada 2021, donde el Ralf Rangnick tomaría el cargo interino previo a la sustitución de Carrick, en donde podría llegar a dirigir al equipo por 3 partidos o cerca de 3 partidos, y de ahí Carrick tomaría su paso, como mencionábamos, en la Championship, tratando de vincular sus primeros minutos como entrenador de primer nivel. De ahí su fuerte injerencia a la hora de la experiencia de lo que representa
y de lo que es Manchester United en su nivel administrativo, un fuerte conocimiento de la plantilla y una evolución constante de cara a su papel como entrenador, le han reasignado como el candidato favorito para poder llegar a tomar el mando del equipo, en el que Darren Fletcher o además de ello Ole Gunnar Solskjaer tenían una fuerte opción de también poder llegar a ser candidatos, además de ellos de futbolistas y ahora mismo entrenadores como Ruth Van Nistelrooy. El problema de cada uno de ellos y por qué no fueron seleccionados se centra rápidamente en que ahora mismo Darren Fletcher tomaba un fuerte cargo de cara al sub-18 de Manchester United o las divisiones inferiores de Manchester United y todavía quería formar parte de ese proceso. Aún así puede llegar a mantenerse como una figura importante para el equipo de la mano de Michael Carrick en básicamente en la labor técnica. Por parte de Ruud van Nistelrooy, la verdad es que pudo llegar a haber sonado como uno de los grandes candidatos hasta el final, pero su paso por equipos como Leicester City para la campaña anterior todavía reflejaban dudas de si este interinato potencial podía llegar a suscitar un espacio de calma y un espacio de confort para la figura del entrenador, algo que realmente necesitaba Manchester United, de que la figura que pusiesen al mando pudiera llegar a mantener el barco a flote y que pudiese llegar a dirigir a través de un concepto de juego evolutivo que tarde o temprano brindase de, para esta temporada, tratar de cumplir el objetivo, el que por supuesto ya mencionábamos anteriormente, la participación europea para la siguiente temporada. Pero antes de poder llegar a definirlo mejor, volveríamos a hablar de el por qué no se eligieron a estos candidatos. Ya conociendo a Ruth, ya conociendo a Darren y además de ello hablando de Ole, la dinámica por parte de por qué Ole Gunnar Solskjaer no fue seleccionado como el entrenador y al mando del equipo para esta campaña como de nuevo interino, sería debido a que Manchester United y especialmente la dirigencia del equipo a través de los Glazers y de Ratcliffe o Sir Jim Ratcliffe pensaban en ello como un paso en retroceso, la dinámica de que de nuevo Manchester United a través de sus decisiones mantendría más un estado de duda que un estado de evolución para poder llegar a ser decisiones reactivas y no impulsivas. De ahí la diferencia de por qué se decidía apostar por el inglés y no por el noruego. Ambos ya por supuesto, como mencionábamos, con ambos fuerte experiencia y conocimiento de lo que es el cargo, ya que ambos ya lo han presentado, pero Carrick a la hora de que solo ha presentado 3 partidos en interinato, que tiene una capacidad de cara a la edad más evolutiva y que ha podido llegar a tener una fuerte experiencia cercana al presente en una división de alto impacto como lo es Championship, que a través de la cualificación realmente podríamos llegar a explicar como probablemente la sexta gran liga de las 5 grandes ligas, hablando de la Liga, la Premier League, Bundesliga, League On y por supuesto Bundesliga. De ahí el margen de las 5 y diríamos que en general la sexta realmente podría llegar a ser la Championship, realmente siempre cruel, siempre dinámica y siempre sorprendente. La segunda división del fútbol inglés siempre atrae mucho talento y la oportunidad para grandes entrenadores de que puedan llegar a foguearse ahí, algo que ya han intentado los Wayne Rooney, los Michael Carrick y ahora los Frank Lampard, y con ello la ilusión de poder llegar a encaminar una carrera prometedora, y ello es el impulso de por qué Michael Carrick mantenía también una propuesta más atractiva para Berrada y para Jason Wilcox, como mencionábamos, CEO y director técnico de la institución Red Devil al día de hoy, que básicamente toman las decisiones bajo el mandato de Ratcliffe y bajo el mandato de los Glazers. Básicamente ellos toman la perspectiva de cara a las decisiones, pero solo los 2 propietarios a cargo del equipo al día de hoy son los que aprueban la decisión final. De ahí llegaría por ahora el que es de nuevo otro interinato para Manchester United y además de ello el 24º entrenador de la institución Red Devil previo a la salida, bueno, luego de la salida de Sir Alex Ferguson, me disculpo, no previo, sino luego de la salida del entrenador escocés. Con ello, bueno, diríamos que lo más interesante por parte de ello es que ahora sí, con la explicación de cara al itinerato y además de ello también de lo que representa y por qué sucedió, pasaríamos a hablar del máximo objetivo de Manchester United, que es la premisa de volver a la Champions. Ello, primero suscitado a través del margen económico, no es de extrañar, por supuesto, que la constancia económica represente participación constante al más alto nivel. Para poder llegar a traducirlo mejor, diríamos que uno de los ejemplos que siempre nos gusta utilizar es la sostenibilidad económica que ha representado Atlético de Madrid en su presente y en los últimos, diríamos, 20 años,
que es un equipo con constante participación europea y relevancia a la hora de poder llegar a siempre estar por lo menos en el baremo de las eliminatorias, básicamente cuartos, octavos o semifinales. Este baremo, aunque parezca algo irrelevante de cara a la constancia, representa un factor económico que ha hecho que la institución colchonera pasase de los 700 millones potenciales de valor de la institución a más de los 4.000, una demostración que valida el porqué, la relevancia en Europa, la capacidad de la movilidad financiera y la reestructuración a la hora de, por ejemplo, reincorporar un estadio de primer nivel, hacen que puedas llegar a ser una institución más relevante. De ahí el proceso de lo que representa participar en Europa. Y para los equipos de la Premier League, en la actualidad también representa un margen para poder llegar a tapar un poco las limitaciones financieras que representan al día de hoy el fútbol inglés y la UEFA, ya que al día de hoy hay una fuerte limitación por parte de la Premier League de cara al gasto neto y las afirmaciones de cara a los equipos a que pueden llegar a autorregularse. Por parte de la UEFA se está tratando de instaurar limitaciones económicas semejantes o movimientos económicos que eviten que básicamente los equipos se arruinen a sí mismos o que puedan llegar a cometer, diríamos, movimientos económicos irregulares, como por ejemplo vimos anteriormente en el caso Abramovich o el margen multipropiedad en establecimientos como Manchester City y la propiedad de el City Football Group, algo que ya hemos destacado, por ejemplo, en uno de nuestros análisis en este podcast a través de Girona y lo que representan, que podrán llegar a encontrar en la descripción. Pero volviendo al tema, ya habiendo conocido qué representa en general Europa y el factor de lo que representa para Manchester United, que es básicamente anteriormente a que Chelsea hubiese ganado la Champions League de la mano de Thomas Tuchel, a ser uno de los equipos que hace muy poco consolidaban la gloria. Ahora mismo los Red Devils se mantienen con Liverpool como dos de los equipos con mayor cantidad de títulos europeos. Además de ello, cercanos de estos, Chelsea y la opción de que Manchester City quiere seguir soñando por esta dinámica. Pero de la mano de Michael Carrick se buscará que de nuevo esta premisa pueda llegar a traer algo de pasividad y la oportunidad de que de nuevo haya una transición. Esta transición es muy importante ya que define por qué se decide apostar por un interinato al día de hoy y no por la búsqueda de un entrenador de primer nivel luego de la sustitución de Rubén Amorín, porque ya se tomó paciencia, pero mucha premura al elegir al siguiente candidato para dirigir a los Red Devils. De ahí llegaría el camino de Amorín, que aunque no lo parezca, realmente parecía una opción sensata para ese momento. Y realmente si lo pensamos al día de hoy, la verdad es que al haber sido un gran referente para el fútbol europeo, al haber conseguido grandes hazañas con su equipo, en este caso Sporting de Portugal, y luego poder llegar a sonar fuertemente para ser candidato de los mejores equipos del planeta, como Liverpool o Manchester City, simplemente para la Premier League, demostraban que Amorim tenía mucho por lo que dar y que lastimosamente no lo dio en la institución Red Devil, pero que lastimosamente Ineos vivió su primer gran error a la hora de tener una opción sensata y con ello la premisa de que a pesar de que hubiese sido una buena o mala decisión, el que haya resultado fatal representa que ya no tienen tanto espacio para de nuevo volver a fallar. Por ello se espera que con la consolidación de estar en la mitad de la temporada, poder llegar a estar cada vez más cerca de nuevo otro mundial, el cambio en los roles de los banquillos básicamente puede llegar a generar un atractivo más prometedor para mitad de este año. De ahí la premisa de que puedas llegar a traer a entrenadores como Oliver Glasner, ahora mismo en Crystal Palace, Unai Emery, ahora mismo en Aston Villa, o otro tipo de entrenador como Andoni Iraola, que ahora mismo está en Bournemouth, hablando de Premier League, ya que están los Nagelsmann, los Tuchel, los Xavi Hernández. Solo Manchester United sabe quién será su próximo entrenador y el futuro simplemente nos lo dirá. Pero ello también se centra directamente en que pueda llegar a haber un espacio de estabilidad para poder llegar a confiar una decisión a largo plazo. ¿Qué es lo que quiere Manchester United? No quiere poder llegar a definir simplemente un entrenador de transición y poder llegar a fijarse de nuevo en tratar de sobrevivir, sino la dinámica de que realmente, a pesar de que no lo parezca por ahora, Ineos realmente quiere llegar a crear un proyecto a largo plazo. Parece difícil, por supuesto que sí, especialmente con los constantes errores demostrados, pero es lo que tratan de proponer. Si lo lograrán o no, nosotros estaremos aquí para poder llegar a describirlo.
Con ello, ya habiendo entendido el porqué la decisión y el nombramiento de Carrick, pasaríamos a por último destacar que ahora mismo Steve Holland, Jonathan Woodward, además de ello Travis Binnon, Johnny Evans y Craig Mawson serán los directivos a cargo del margen técnico del equipo para lo que representa este final de temporada y específicamente las próximas 17 jornadas de la Premier League que pueden llegar a representar si Manchester United volverá a pelear por la orejona que vemos en la infografía. Ahora, ya habiendo definido todo ello, pasaríamos rápidamente a hablar de las tres características que deberá llegar a demostrar Michael Carrick al mando del equipo para poder llegar a ser o tratar de responder la pregunta de este análisis. Si Manchester United podrá llegar a salvar la temporada, ¿cómo puede llegar a salvar la temporada? Si se clasifica en las posiciones europeas y específicamente en Champions. Ello es el margen vital debido a que recordemos para esta temporada hay 6 participantes ingleses en la primera división o en la máxima división competitiva de Europa, que es la Champions League. Con ello, el que por lo menos en mínimo puedan llegar a los playoffs ya representará una apertura en la quinta plaza para esta temporada. Con ello, la posibilidad de Manchester United se mantiene sostenible. El problema, hay muchos candidatos y por ello rápidamente el poder llegar a subsanar todas tus debilidades será clave y poder llegar a entender los tres diferentes conceptos que creemos son vitales para que Manchester United y Michael Carrick realmente puedan llegar a cumplir la participación europea de los Red Devils para la siguiente temporada. El primero, el margen de la explotación de la línea ofensiva y la interacción de cara al juego de roles. El segundo, el margen de la medular y lo que representen los futbolistas clave para el estilo de juego. Y el tercero, el estilo de juego y la dinámica que pueda llegar a incorporar el inglés para poder llegar a ser un Manchester United sustentable. Ello se centra básicamente en explotar a los futbolistas, la capacidad que tienen de cara al talento y sus capacidades, básicamente una plantilla que sea coherente a lo que necesita el estilo de juego y coherente a lo que pueden llegar a explotar sus futbolistas y además de ello que tarde o temprano ello represente un Manchester United que por lo menos se sienta que está jugando algo que lastimosamente de la mano de la era Amorim parecía muy difícil de poder llegar a defender, porque siempre fue un equipo que, por ejemplo, ante el Big Six demostró grandes premisas competitivas y demuestra que tiene un plantel muy prometedor a través del valor de sus futbolistas. El problema es esta inconstancia que siempre hace que el equipo básicamente no es que se resbale o se autorresbale, sino que básicamente toma su propia cabeza y empieza a estamparse a sí mismo contra una roca. La verdad es que no hay otra forma de describirlo al día de hoy. Simplemente increíble lo que logra Manchester United cuando tiene la capacidad de sorprendernos en general y lastimosamente en los últimos años para la afición Red Devil no ha sido a través de sorpresas como antes. Con ello, pasaríamos a rápidamente destacar la primera dinámica, el margen de la línea de goleo. De lo que mencionábamos son los tres factores. Para la temporada, al día de hoy en Manchester United encontramos que los máximos goleadores del equipo son Bryan Mbeumo, Bruno Fernández y Casemiro. Y cerca de las referencias ofensivas o el margen, disculpen, esta no era, aquí está. Y el margen de los fichajes encontramos que Benjamin Sesko lleva 4 goles en Premier League. Además de ello, lleva 7 en todas las competiciones. Además, también interesante que Mateus Cunha lleva un margen cercano a 4 goles en Premier League. Y además de ello, 2 en diferentes competiciones, lo cual también nos deja que por ahora, a pesar de que no lo parezca, la línea de talento y la sustentación de poder llegar a básicamente reformado toda la línea de ataque, desde el extremo, la referencia por la banda y además de ello el delantero centro demuestran que tarde o temprano se puede llegar a confiar en que hay mucho talento que seguir explotando ahí con los Cuñas, Sesco y Embumo. El problema de ello es que toda esta temporada no se ha logrado y de ahí se ha refutado el que Manchester United durante toda la temporada haya desaprovechado constantes chances para ser el gran favorito en la pelea europea en duelos directos ante equipos como Chelsea, Arsenal, Manchester City no. La verdad es que el derby de Manchester demostró claramente que Manchester City era un equipo a otra pelea o a otra contienda. Recordemos 3-0 y veremos qué tal haya sido el siguiente derby de Manchester. Por ahora, nosotros a solo horas de conocerlo, ustedes probablemente ya sepan lo que representó. Con ello, su opinión en los spoilers, en los comentarios, por supuesto. Además de ello, también, por supuesto, la dinámica de lo que representa el valor o el estandarte del equipo, que es el máximo asistidor o el máximo referente al día de hoy.
Bruno Fernández, que también ha dejado cifras bajas de cara a la aportación ofensiva y se espera que tarde o temprano a la hora de reincorporarle en una posición más cercana a sus cualidades pueda llegar a ser que este Manchester United mejore, pero que directamente lo mencionábamos a través de un problema debido a que en los últimos años, y por ejemplo lo explicábamos a través del rol de por qué Rubén Amorín era destituido de su cargo en Manchester United, era por la premisa de lo que representaba que durante los últimos 12 años, a través de cada constante fracaso de Manchester United, nunca hemos visto un gran goleador o la oportunidad de ver a un gran goleador refutada en un estilo de juego que le acompañe. Si vemos al día de hoy en la Premier League, a pesar de que tal vez algunos equipos tengan una u otra cosa, el margen se mantiene semejante. Son instituciones que buscan que tarde o temprano su ideología de juego haga que su delantero centro esté acoplado a la misma para que tarde o temprano les mantengan como un equipo de alta capacidad. Y la alta capacidad se refuta en ser el máximo goleador de la Premier League. Y en ello encontramos a uno de los máximos goleadores de Europa la temporada anterior, Víctor Gyökeres, en una ideología de juego adaptable, Arsenal, y ahora mismo también la mejor sustentación de delantero centro en la actualidad, Erling Braut Haaland, y la idea de que, a pesar de que no lo parezca, Manchester City siempre trata de trabajar desde su fichaje de Borussia Dortmund en poder llegar a explotarle lo mejor posible y en poder llegar a jugar para él. Y de ahí un Manchester City que ha podido llegar a hace muy poco, aunque no lo parezca, haber ganado un triplete. Y el margen, diríamos que a través de estas palabras creo que se entiende lo que tratábamos de decir. Si quieres llegar a tarde o temprano ser el mejor, necesitas las mejores cualidades y las mejores capacidades. Y la de tener un entrenador y específicamente un delantero centro de primer nivel son vitales. Y con ello Manchester United todavía se ha quedado en esta duda durante los últimos años. Y por ello también varias oportunidades refutábamos el caso de Rasmus Højlund, que al día de hoy es la gran, y con McTominay o Anthony o Rashford o el que salga del camino, siguen siendo estos futbolistas talentosos que en Manchester United no funcionaron, que básicamente en toda Europa hace conocer a Manchester United como una trituradora de talento, pero que representa que al final el que estos futbolistas sean buenos y que salgan del equipo y lo sean o se conviertan en ello, no representa tanto que Manchester United ha fallado a la hora de explotarles, sino que no ha habido una guía de cómo explotarles, y ello de nuevo es el problema. De la mano de Michael Carrick y el proceso que se vive actualmente, podremos llegar a confiar en que las referencias ofensivas serán explotadas en sus mejores cualidades, o por lo menos se buscará que las puedan llegar a demostrar. Ese es el punto, de que la ideología cambie, y por ahora en más de 12 años no lo ha hecho, y ello veremos si puede llegar a cambiar en este interinato, porque a través de 12 jornadas tienes que demostrar no solo que eres un equipo grande y ambicioso, sino que lo puedes llegar a demostrar en resultados, y de ahí el problema grande de esta plantilla, que a largo plazo siempre es la constante dependencia de que si Bruno Fernández no ejecuta un momento de alta calidad y de magia, en la que básicamente tiene que hacer la mítica jugada de, por ejemplo, Lionel Messi ante Athletic Club o ante Getafe para la campaña 2012-2013, este tipo de jugadas, o por ejemplo la jugada de Diego Maradona ante Inglaterra para la Copa del Mundo, básicamente sortear cada obstáculo y poder llegar a representar que el balón siga al lado tuyo para luego hacer un gol histórico y que básicamente todo el mundo pueda llegar a hablar de ti como lo que eres, un gran referente. Y no es que estemos comparando a Bruno Fernández con Messi o Maradona, sino el contexto de lo que representa para Manchester United, que es que básicamente en los momentos de necesidad, ¿a quién es el que se busca primero? A Bruno Fernández. Cuando hay una duda en el camino o básicamente se presenta el pequeño momento de debilidad, se depende de Bruno. Cuando la plantilla necesita jerarquía y la capacidad de empujar hasta el final, cuando la plantilla necesita sacrificarse hacia atrás y poder llegar a crear acciones a través del balón parado, cuando el estándar de goleo es básicamente ineficiente y no se encuentra una referencia ofensiva que pueda cumplir las expectativas. Y con ello el mismo problema de siempre, no es que Bruno sea negativo para Manchester United, sino se ha convertido en su figura algo negativa, no porque sea de nuevo una figura compleja para Manchester United, sino el problema de lo que se ha hecho, que es básicamente que si él no aparece, el equipo no aparece,
y de nuevo ello será el problema, que Michael Carrick deberá llegar a crear una ideología de juego más efectiva y eficiente a la hora de definir a qué quiere jugar el equipo y en vez de poder llegar a definir si puede explotar las cualidades del equipo y a sus grandes referentes, si la ideología de juego se puede llegar a centrar en que estos destaquen, no como una figura intuitiva para salvarte en los momentos agónicos, que Manchester United siempre ha sido ello, un equipo que logra hazañas increíbles en momentos en los que nadie lo esperaba. Toda su historia ha sido ello, desde los Busby Bates, desde la tragedia en Alemania, eh, el margen de lo que ha sido la Premier League de la mano de Sir Alex Ferguson, el margen del contexto de ganar una UEFA Champions League cuando nadie lo esperaba en menos de 10 minutos con una acción de gol de Bellingham, de Beckham y de Ole Gunnar Solskjaer. En Manchester United, por ello siempre lo refutamos así, es un equipo que no ha sabido ganar nada en su historia sin sufrir en el camino, sino tener que embarrarse las manos. Y por ello, bueno, la dinámica siempre ha demostrado que tarde o temprano tienen esta capacidad para pelear, pero lo necesitarán también a través no solo de referentes, sino de la experiencia de los mismos. Por ello, por ejemplo, mencionamos que para esta segunda parte de lo que necesita solucionar Michael Carrick, también será la ideología de cara a la experiencia, que sean buenos o malos futbolistas, son futbolistas con experiencia y especialmente para ratificarlo, encontramos a futbolistas como Harry Maguire o Casemiro. Si serán titulares o no, diríamos que ello es irrelevante, pero el explotar su experiencia en los momentos clave para que aporten al equipo puede llegar a dejar a un Manchester United más coherente de cara a las ideas y que también se pueda llegar a de nuevo refutar que futbolistas que en un momento aparecieron y parecían relevantes, ahora con de nuevo otro cambio en la dinámica del banquillo, no representen que ya no cuentan para nada, porque ya lo hemos visto antes, lo hemos visto en Marcus Rashford, lo hemos visto en Jadon Sancho, lo hemos visto en Anthony, en McTominay, en Fred, en Savitzer, en el centro del campo básicamente nos podríamos llegar a quedar todo el día, en Paul Pogba, en Martial, en Memphis Depay, todo ello, cada uno de ellos figuras muy talentosas. En Manchester United demostraron que tenían valor para el Big Six, pero nunca la capacidad de haber sido explotados para ello. Y, por ejemplo, de ahí el que veamos a Amad Diallo al día de hoy en esta infografía, porque es la demostración de que si la plantilla no puede llegar a generar coherencia a través de su medular y capacidades para tratar de explotar la línea de talento y tratar de reforzar la idea de que pueden llegar a haber goleadores para el equipo, para reforzarse como un ente de primer nivel o la filosofía de lo que realmente representa el Big Six, no se podrán llegar a crear unas bases y sin estas bases el poder llegar a siquiera soñar con pelear por las primeras 5 plazas será imposible porque hay equipos mejor preparados que tú, equipos como Brentford que tienen claramente bases establecidas, equipos como Bournemouth que a pesar de que constantemente les roben su talento, siguen teniendo las bases establecidas y que pueda llegar a fallar o no, ello representará que se autoinmolarán para tratar de cumplir el objetivo y ello ya ha representado que este tipo de equipos en los últimos 4 años constantemente lleven mejor baremo de victorias que tú en duelos directos. El segundo, Brighton and Hove Albion, un equipo que siempre sorprende en media tabla y que para esta temporada realmente también puede llegar a soñar con Europa. Además de ello, el equipo con mayor cantidad de victorias en Old Trafford o victorias en general en Manchester United ante los últimos 5 años, lo cual refleja realmente de por qué este Manchester United cada vez cae más bajo, la dinámica de que los otros siguen superándole, porque básicamente tienen una mejor estructura y una capacidad que los Red Devils no han demostrado en los últimos años, que era la que mencionábamos anteriormente. La capacidad de una línea ofensiva, la capacidad de la creatividad y la exposición de referentes, además de ello que también se ha acompañado por una ideología clara de juego. Y estas 3 diferentes directrices para poder llegar a establecer una base firme son las que tendrá que conformar Michael Carrick si realmente quiere llegar a retener su interinato, que probablemente tal vez hasta pueda llegar a estar en duda al futuro y que Manchester United pueda llegar a cumplir el objetivo de pelear por una plaza europea para esta temporada. Con ello, culminaríamos este análisis previo a responder la pregunta, destacando el calendario de Manchester United para lo que representa el cierre de la campaña. Recordemos, solo tendrá 17 jornadas de Premier League, perdón, 17 jornadas de Premier League,
para poder representar su campaña. Lo demás ya ha sido eliminado en todo ello. Con ello, rápidamente destacaríamos que tendrá que enfrentar en un derby de Manchester a Manchester City. Ello, por supuesto, ya en el pasado, debido a que este análisis se centrará en más de ocho días probablemente luego del desarrollo del derby de Manchester, debido a funciones de calendario. Además de ello, también más adelante se enfrentará todo el Big Six, Arsenal, Tottenham. Además de ello, más adelante, Chelsea, Liverpool y además de ello, también con potenciales candidatos en la pelea por Europa: Newcastle, Aston Villa, Bournemouth, Sunderland, Brighton and Hove Albion y quién sabe qué pase de aquí adelante, pero también Everton. La verdad es que en esta Premier League lo más sorprendente es que básicamente todos se han dejado oportunidades para mantenerse en una posición más estable en la clasificación, hasta Manchester City, hasta Arsenal, que parece que ganará la Premier League, pero ha desaprovechado tantas oportunidades que al día de hoy decirlo de forma clara, de 100% clara, decir que Arsenal ganará el título, parece difícil. Aún así, es el gran candidato. No le estamos desmeritando, todo lo contrario, es un gran candidato. Pero Manchester City lo mismo. Grandes oportunidades para mantenerse en la pelea, muchos fracasos y momentos en los que debía de llegar a dar más. Y con ello, por ello hay tanta aglomeración en la media tabla, porque puedes llegar en una mala racha, 3 jornadas perdiendo, a estar cerca del descenso, a 4 de victorias consecutivas, convertirte en la gran revelación de la Premier League durante 2 veces y con ello soñar por Europa. El margen es así y por ello, por la estructura que mencionábamos, si no se crea esta base de la ideología de juego, explotar a las referencias ofensivas y específicamente poder llegar a crear una medular a través de los futbolistas que haga que se defienda cada uno de los 3 roles cuando uno no funcione, será muy difícil hacer que Manchester United pueda llegar a estar en las primeras 4 o 5 plazas europeas. Y con ello culminaríamos este análisis ya habiendo visto en general la dinámica del equipo y lo que representa este presente. A responder la pregunta: ¿puede llegar a salvar Manchester United su temporada? En perspectiva, a largo plazo, la respuesta es no, porque siguen acometiendo un margen de decisiones ineficiente y específicamente en el que por ahora no se entiende el por qué se apuesta por algo en lo que no se cree. Si se toma la decisión de poder llegar a definir un entrenador, debe llegar a ser a través de un margen en el que se entienda que los sacrificios son necesarios, porque de nuevo, depender de que Amorim pudiese llegar a ser el adecuado de cara a las entrevistas o de cara a lo que decía, de cara al campo, a los futbolistas, se demostró hace unos meses, era una mala dinámica y que tarde o temprano Manchester United tendrá que seguir buscando lo que anhelan, una ideología de juego clara a la que se puedan llegar a adaptar la figura que esté en el banquillo y no constantemente se vuelva un margen disruptivo en el que el entrenador simplemente no puede llegar a acoplar lo que quiere Manchester United y lo que busca Manchester United a través de su historia, y con ello el mismo problema de la jerarquía, futbolistas de primer nivel, pero que no se nota en el campo que puedan llegar a poder ser este gran referente de primer nivel. Y de ahí la respuesta es que a largo plazo, probablemente en unos 3 años, probablemente seguiremos hablando de lo mismo, a menos de que Michael Carrick se convierta básicamente en el próximo Johan Cruyff y pueda llegar a revolucionar el fútbol en las próximas 3 semanas, que no es que sea un mal entrenador, pero de nuevo el interinato, lo máximo posible en margen positivo que pueda representar al día de hoy, es lo que logró Ole Gunnar Solskjaer, un equipo estable, competitivo, que soñó con candidaturas importantes, finales, 2 finales en Europa League, que a veces a la gente se le olvida, además de ello, una tercera y una segunda plaza en Premier League, en la campaña de pandemia y en la anterior a esa. Con ello, de nuevo el problema se centra en que esta temporada pueden llegar a salvarse, pueden llegar a cumplir el objetivo. La respuesta es sí. Si Manchester United puede llegar a salvar la temporada, la respuesta es sí. Pueden llegar a estar cuartos al día de hoy en Premier League, hasta terceros en la clasificación. Imposible, la verdad es que han pasado cosas más imposibles que eso. El problema se mantiene en que luego de que pase esta marea, de que llegue la clasificación Champions, habrá un cambio. Porque si llega, de nuevo, si llega Glasner, si llega Iraola, si llega eh, Tuchel, si llega cualquiera de los entrenadores de primer nivel que estén destacando al día de hoy, veremos lo mismo que pasó con Ten Hag,
o lo mismo que pasó con Amorim, entrenadores prometedores, pero que de nuevo demostraron o que no estaban listos o que simplemente no pudieron llegar a representar la expectativa de lo que es básicamente que Manchester United se le ha esperado durante más de 12 años y la paciencia ya se ha convertido en algo imposible de aguantar y con ello la dinámica de poder llegar a saber si podrás tarde o temprano poder llegar a demostrarle al mundo el valor de lo que representa tu nombre. Con ello culminaríamos este análisis dando la respuesta a que sí, sí pueden llegar a salvar la temporada, pero si no hay cambios a futuro, representará nada igual que ha representado nada los últimos 10 años. Recordándoles también que este tipo de análisis lo pueden llegar a encontrar en plataformas digitales como Spotify, además de ello en formato habitual a través de nuestro canal de YouTube, o además de ello en directo a través de las plataformas como Twitch o por supuesto en YouTube en formato en vivo. Con ello, esperando que nos puedan llegar a seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, nos despedimos, esperando como siempre que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, pero sin antes preguntarles qué creen que pueda llegar a ser el futuro de Manchester United y específicamente si como nosotros a través de este análisis creen que pueden llegar a salvar la temporada o al contrario, que tarde o temprano representará las mismas promesas de siempre y las mismas palabras vacías de antes. Por ello, como siempre, esperando que estén teniendo o hayan tenido un excelente día, nos despedimos, esperando volverles a ver muy pronto. Muchas gracias.